Seguimos con el tema político. Recién hablamos con el licenciado Gonzalo Quilodrán. Y ahora vamos a hablar con otro dirigente político, importante por supuesto de la provincia. Estamos hablando del contador Carlos Zapata. El contador Carlos Zapata ha sido concejal por la capital, diputado provincial, candidato a diputado nacional y presidente del partido que lidera políticamente Alfredo Olmedo. Queremos charlar con el contador Carlos Zapata porque en los días anteriores hubo una versión que indicaba, o al menos es la versión periodística, que Alfredo Olmedo habría desistido de continuar con su candidatura a presidente de la Nación. Vamos a charlar de este tema con el contador Carlos Zapata. Le doy la bienvenida y le agradezco la deferencia de atendernos. Hola Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas noches, Daniel. Muchísimas gracias por la llamada. Realmente te agradezco mucho. Al contrario, gracias a vos. De inicio de tu ciclo con 7 PM. Bueno, gracias. Primero que nada, te debo aclarar, digamos, Salta Somos Todos, el partido original de Olmedo. Ha caducado en su personería y en razón de eso, ahora no soy presidente del partido, sino de una fuerza política, y como sabes, ya habíamos planeado el lanzamiento nacional de Alfredo Olmedo y queríamos fundar un partido nacional que se llama ahora Patria. Un partido que está siendo reconocido, está haciendo el trámite para tener reconocimiento en la justicia en los distritos de Chaco, Córdoba, Capital Federal, Cava y Salta. Así que ya pronto tendremos nuestro partido nacional, el partido de Alfredo Olmedo, que se llama ahora Patria. Y en el otro tema de tu inquietud de que Alfredo Olmedo retiraría su postulación, te puedo decir que todavía no se ha tomado ninguna decisión. En lo que hace a preparar una postulación y una campaña presidencial, yo considero que hay 4 etapas fundamentales que hay que cubrir. Primero, lograr el conocimiento por parte del pueblo, del público, de la persona del candidato y de sus ideas. Luego que ese conocimiento tenga algún reflejo en la intención de voto, o sea, tener una encuesta más o menos aceptable, para luego pasar a la etapa, ya teniendo un candidato que podría ser, más una encuesta que podría respaldarlo, buscar la conformación de frentes que abarquen todos los distritos. Esto es una elección de voto papel y hay que cuidar el voto, y también hablar del financiamiento, la forma de financiar una campaña que no es barata. Alfredo Olmedo, las 2 primeras etapas, o sea, de lograr el conocimiento del público y lograr tener una buena aceptación que se refiere a la expresión de voto, ha sido exitoso, y te puedo decir que ha superado las expectativas que nosotros manejábamos. Y Alfredo Olmedo es reconocido a lo largo y ancho del país como el líder en cuanto a la defensa de las 2 vidas, su oposición a todo el tema de identidad de género y estas leyes de género, la defensa de la juventud contra la drogadicción a través de una salida a través de lo que se llama servicio militar, pero en realidad se trata de rescatar a la juventud, hacer una revisión médica y darle una preparación para que se pueda ganar la vida a través de darles oficio, y a la vez de caracterizado por defender claramente la parte productiva y siempre decir la verdad al electorado. Acá la Argentina no va a salir con recetas mágicas y construyendo espacios que sean únicamente lengua y dedo. Acá la única forma de salir es trabajando. La riqueza se genera a través de la producción. Las grandes ciudades aportan los votos para los gobiernos, pero no aportan nada a la riqueza y al bienestar del país, más que un gran gasto en trámite burocrático, una superpoblación en la planta de personal del Estado, que tiene un correlato de una altísima presión tributaria en las economías regionales. Eso en el aspecto nacional. Las próximas semanas habrá reuniones donde se dará una definición al respecto.
pero con lo que se relaciona a la provincia, todo el mundo sabe que Alfredo Olmedo cabeza las encuestas. Él y Gustavo Sáenz son las personas que se podría decir que polarizan la intención de voto para la próxima elección en la provincia, con una ventaja a favor de Alfredo Olmedo, y el tercero se ubica en la mitad de la intención de voto de Olmedo Gustavo Sáenz. Entonces está claramente definido cuál es la intención. Olmedo en algún momento manifestó su intención, bueno, su agrado acerca de Gustavo Sáenz como gobernador, pero no hubo una respuesta acorde por parte de Gustavo Sáenz, y la vacilación y una actitud dubitativa, para mí por lo menos no representa un indicio favorable. Pero de ninguna manera Alfredo Olmedo va a dejar la provincia de Salta a la buena de Dios, así que ya sea por una persona cercana o por sí mismo, candidato de Olmedo va a haber en la próxima elección en Salta, eso te puedo decir. Candidato a gobernador, perdón, Carlos. Al gobernador. Ajá. Sáenz no se alineó a Olmedo, entonces no podemos decir, bueno, Sáenz va a ser el candidato de Olmedo, no hay una respuesta. Hace tiempo ya fue, digamos, la expresión de Alfredo Olmedo y no una respuesta. Pero está claro de que Olmedo es una persona que lidera la encuesta y por lo tanto la actitud que tome la fuerza política que él representa y conduce va a ser gravitante en el destino de Salta. Por otro lado, no quiero dejar pasar la oportunidad para poner en claro lo siguiente. El caso de Olmedo, en su campaña nacional, es un caso único en la historia. Podemos decir que es el único caso que desde un partido provincial, inclusive en formación, como podría ser ahora Patria, ¿no es cierto?, surge una persona sin tener sponsor al propio Estado, como pueden tener quienes están en el poder, que utilizan la arca del Estado, no solo para trasladarse, sino para distribuir pautas o hacer avisos publicitarios para empoderarse y hacer campaña con el dinero del pueblo. Tampoco tiene el apoyo de un banco, ¿no es cierto?, que sea contratista del Estado, ni tampoco tiene el establishment que rodea al poder, que serían los empresarios de la obra pública. Alfredo Olmedo, sola su alma, se instaló como candidato. Logró que sus prédicas, sus ideas sean conocidas, que tengan la adhesión, y llegar a medir 15 puntos no existió en la historia política de este país. Entonces de ahí el gran mérito y reconocimiento que tiene Alfredo Olmedo en toda la sociedad por su constancia, su perseverancia. Y a todo esto le sumamos que Alfredo Olmedo sostiene sus ideas y se mantiene inquebrantable en el propósito de cambiar la vida no solo de Salta, sino del país, de hace mucho tiempo. No es una persona que ande saltando y cambiando de ideas conforme cambian los tiempos o marcan las encuestas. Él siempre ha sostenido el servicio militar, la defensa de la vida, la castración a los violadores. Podrán estar de acuerdo o no, pero lo que nadie me puede decir que Alfredo Olmedo en sus planteos políticos es un oportunista. Ahora, contador Zapata, en el teórico caso acabas de decirlo muy clarito, que la decisión no está tomada, eso lo van a decidir en los días por venir, pero hagamos un poco de futurología, si es que se puede, y digamos, en el hipotético caso que Alfredo Olmedo, ustedes decidan no continuar con la candidatura presidencial de Alfredo, ¿a quién van a apoyar? ¿Cuál es la idea que tienen aquí? Porque es importante esto que vos acabas de decir. En este corto tiempo, digamos, de la campaña de Olmedo a nivel nacional, hay números que reflejan, ¿no es cierto?, porcentajes muy, pero muy interesantes de apoyo a Olmedo. Y entonces hoy Olmedo a nivel nacional, podemos decir, está considerado como un dirigente clave para volcar ya sea a favor o en contra una elección presidencial, nada más y nada menos. O sea, ¿qué se haría en ese caso? Bien, mira, podemos decir que de acuerdo a los sondeos de opinión, Olmedo estaría tercero en la preferencia de los argentinos para conducir el país. ¿Qué pasa si Olmedo decide bajarse? Primero,
tiene que ser fruto de, digamos, de una conversación, charla, porque hay mucha gente que comprometió a lo largo y ancho del país. Claro, por supuesto. Te cuento de que en las distintas provincias, lo que es defensa de la vida, la lucha contra esta barbaridad del género, porque es una barbaridad, no se puede ir contra la naturaleza. Si vos te gusta hacer determinadas cosas, es tu gusto, nadie te lo va a discutir, estás amparado por la Constitución en el artículo 19, porque no puedes gastar plata del Estado que pagan los más pobres para satisfacer los gustos particulares de una porción de tu ciudadanía. Todo el mundo tiene la libertad para moverse, pero no está obligado a pagar impuestos para satisfacer los gustos particulares de nadie. Por otro lado, ¿qué es lo que haríamos? Tendríamos que buscar de la forma de que la gente que adhiere a las distintas provincias puedan desarrollar una buena campaña para empoderar a legisladores. Y particularmente, no es una cosa que haya hablado con Olmedo, así que acá hay la opinión de Carlos Zapata. Nosotros buscaríamos canalizar o acercarnos a una persona que sostenga por lo menos los pilares fundamentales de lo que es nuestro ideario partidario, ¿no es cierto? Defensa de la vida, lucha contra la corrupción, el tema no a la educación sexual de esta forma que la quieren plantear para cambiar y destrozar la vida y contra la naturaleza de los chicos. La educación en esos aspectos tiene que pasar por la decisión de los padres. El Estado no puede meterse, puedes meter a tratar de normalizar lo que es antinatural. Entonces, la persona que tiene esa preferencia tendrá alguna dificultad que el Estado podrá apoyarla de una manera, pero no puede obligar a toda la población que se incolumne, no sé, de acuerdo a las preferencias de una minoría que va contra la naturaleza y obedece particularmente a lo que podemos identificar como gusto. Después hay que recuperar a la juventud que abandona los colegios, hay que dar salida. Si logramos en alguna de las fuerzas políticas los posibles candidatos a eso, seguramente adheriremos a esa candidatura. Pero si no, no hay ningún problema de ir a una elección sin presidir. Ahora, en el escenario como está planteado, ¿no? Vos decís, bueno, están el eventual candidato que va a salir de Alternativa Federal, estamos hablando o de Urtubey, o estamos hablando de Massa, o eventualmente Roberto Labaña. Por el otro lado está lo que se llama Unidad Ciudadana, o el kirchnerismo, o el cristinismo. Y para de contar, Carlos. Bueno, es lo que se va presentando, es así. Hasta ahora, todos los candidatos se han pronunciado a favor del aborto. El único que se pronunció a favor de la vida, de los que se plantean en este momento como candidato, es Alfredo Olmedo. El apoyo no puede ser incondicional. Los seguidores de Olmedo tendremos que ver qué hacemos si no va Olmedo. Pero esta es una cuestión todavía a resolverse. Lo estoy planteando como que tenemos que ir pensando ahora. Exacto. Yo personalmente pienso de que la decisión que tome Alfredo Olmedo será una decisión responsable, sabia porque esté fundada en hechos, datos reales, y pensando no en lo mejor para Alfredo Olmedo, sino en lo mejor para las ideas que sostenemos, que nuestra creencia son las ideas que pueden recuperar a la Argentina y devolverla a una senda de orden y de progreso. Porque esto, empezar a destruir los fundamentos de la sociedad, lo que llamamos los valores, para que hasta te parezca normal que en la política la honestidad sea una cosa totalmente extraña. Entonces yo creo que hemos caído muy bajo. No solo pasará por una cuestión económica, la función de un gobernante futuro de la Argentina o de cualquier estado, sino va a pasar por recuperar esos valores. ¿Cómo puede ser que la sociedad considere, o vea hasta con simpatía, que un funcionario público, un político, de la noche a la mañana termine enriquecido y le hace pito catalán a la ley, a la justicia, y que la sociedad, en vez de repudiar eso, le caiga hasta simpático? Esa es la pérdida de un valor fundamental en la sociedad, que la honestidad. También en la política es muy difícil encontrar otro valor fundamental que hace a la humanidad y hace al Estado, a la vida en sociedad, que es la lealtad.
esa relación de fidelidad que existe para con los ideales, o con las personas, o con los partidos políticos. Yo te escuchaba ayer, querido Daniel, hablar de los frentes. Y acá tenía el frente JMU, el frente GG, pero te puedes ver, ¿no es cierto? Y decir, bueno, JMU, frente GG, más Salta nos une, más todo por Salta, más memoria y movilización, más frente salteño, son todos paridos por el mismo vientre. Entonces son todas las mismas caras, ¿no es cierto?, de una misma fuente, digamos, el resultado de la misma fuente, que pretenden diferenciarse entre ellos, llevándonos a que la PASO se dirima a la interna del Partido Justicialista. Entonces se pintan, se ponen, se hacen distintivos de distintos partidos, pero en el fondo siguen siendo justicialistas. Y por otro lado tenés, por ejemplo, hasta Cristina, también todo el mundo reniega del resultado del gobierno de todos son peronistas. Todos reniegan de Cristina, pero todos son peronistas. Entonces, esto es como raro, como que quieren pasar al cuarto. Por otro lado también, el gobierno de Cambiemos, que todos lo recibimos con grandes esperanzas, con la ilusión de que íbamos a enderezar el país, que si bien algunos creyeron el mensaje de la sencillez de la solución a los problemas económicos, quienes teníamos algo de experiencia pensamos, bueno, nos va a costar un poco más de lo que dicen, pero terminó haciendo lo mismo que hacía el gobierno anterior. Siguió operando con un déficit fiscal en alza, manteniendo un dólar retrasado, aumentó la carga tributaria a punto de que el peso tributario significa la desaparición de muchas pymes, de muchos puestos de trabajo, y cuando desaparece el puesto de trabajo, el Estado, tan magnánimo, tan solidario, necesita dinero para poder contener a esa gente que está desempleada, y te va a aumentar de nuevo los impuestos para que esa nueva carga tributaria significa el quebranto de otras empresas. Entonces hemos entrado, te puedo decir, un círculo vicioso que ha venido a minar, a destruir y a quitar esperanza del crecimiento, la recuperación a corto plazo. Y lo peor es que se ha atacado al sector productivo. El sector productivo tiene una alta incidencia de los impuestos. Hoy gana más el especulador financiero que alguien que deja toda su vida en el surco al rayo del sol y con el riesgo de la granizada, del viento, del exceso de lluvia para producir algo para el bienestar del país. Entonces, todo eso se ha perdido. Desde el olmedismo planteamos la recuperación de los valores. Y por ahora no te digo quién puede ser el sucesor si es que llega a dejar Olmedo, pero todavía no ha dejado Olmedo. Olmedo tiene un camino muy importante dentro de lo que es la política del Salta y del país para el futuro. Y las cosas se irán acomodando conforme va pasando el tiempo y nos vamos acercando a la fecha de las elecciones. Lo cierto es que nosotros decimos que para trabajar con Olmedo únicamente se le pone bolilla negra a las personas que sean o narcotraficantes, o tratantes de blancas, o corruptos, ¿no es cierto?, o traidores. Esa gente no la queremos con nosotros porque consideramos que son los grandes males que existen en la política. Y todo lo demás será bien recibido. No nos gusta hablar mal de nadie ni descalificar a nadie, pero es cierto que la política últimamente se ha transformado en un gran mentidero para mostrar en la pantalla hacia la sociedad como que son enemigos los que son lo mismo, como que únicamente llegamos al cuarto oscuro con dos opciones, hay una polarización. Y ahora me está llevando el macrismo a pensar de que tengo que votar a los ladrones o a los inservibles. Entonces, no, tiene que haber, la Argentina es rica, hay gente inteligente, trabajadora, con vocación de servir a la patria, que no es ni inservible ni ladrón. Entonces, hay que dejar que pase un poco el tiempo, que se acomoden las cosas, y te doy mi palabra, querido Daniel, que apenas conozca la determinación de Alfredo Olmedo, te la haré conocer. Gracias, Carlos. Bueno, vos lo sabés, esto. Había, hablando no de la dirigencia, sino del ciudadano,
charlando con algunos amigos en común que tenemos, inclusive Carlos, algunos me decían, che, pero ¿cómo es posible que la izquierda, sabemos que permanentemente le es muy difícil pensar en un frente, hacer una propuesta en común? Y ahora, del lado de Olmedo, de Esper y de los otros también, y había mucha gente que tenía la expectativa de que quienes más o menos tienen este pensamiento afín pudieran haberse unido en un solo frente o tras una sola candidatura, y sin embargo eso indudablemente, aparentemente no se va a dar, Carlos. Bueno, mira, ahora cosa de un par de semanas, en el programa de Mauro Viale, estaba Alfredo Olmedo, 2 o 3 semanas, y planteó de que la oposición no kirchnerista, excepto la izquierda por supuesto, debía unirse y todo a una paso para nuclear, ¿no es cierto? Sí. Una idea diferente y fuera de la polarización, porque hoy la presencia de Cristina únicamente le sirve a Macri, a nadie más, ¿no es cierto? Entonces, se planteó, me acuerdo de que en aquella oportunidad estaba al aire Eduardo Duhalde, se empezó a hablar un poco de eso, y de golpe, y sin decir agua abajo, a Manuel Urtubey dijo que en esa no entra. Entonces, si vos te pones de candidato a dividir un poco la oposición, ¿para quién trabajas? Con Cristina no, y con el resto no. ¿Para quién trabaja? Entonces, empiezan a caerse los velos, ¿no es cierto? Bueno, el resultado, aunque no sea la intención de Urtubey, es favorecer a Macri. Por otro lado, grandes bombos y platillos de instalación, aumento de gastos de publicidad del presupuesto provincial, etcétera, etcétera. Y resulta que la gran esperanza blanca que presentaba Urtubey como candidato a presidente no sensibiliza la intención de voto del argentino. Yo creo que en vez de dividir, de dar un discurso de división, teníamos que buscar un discurso, una alternativa, de tratar de consensuar 4 o 5 puntos para guiar el gobierno y hacer una paso como planteaba Alfredo Olmedo. Pero está visto de que los interesados no quieren. La Baña no quiere no quiere ir a una paso, es más o menos como que se siente River Plate en este momento. No, nosotros no jugamos eliminatorio, vamos derecho a la final. Claro. Entonces, es como complicado. Y en la política, cuando vos priorizas las ambiciones personales sobre tus convicciones o lo de las ideales de las personas que estás comprometido a servir, estás rondando la corrupción, porque esa es la definición de corrupción. Y las personas que ilícitamente, bueno, falta ese elemento, de priorizar esas ambiciones personales o intereses personales sobre las ideales, a los ideales de las personas que están comprometidas a servir, estás ante la corrupción. Exacto. Ahora, Mario Einstein. Exacto. La última y cortita, ya estoy sobre la hora del programa. Para que quede clarito, el espacio de ustedes, Ahora Patria, que lidera Alfredo Olmedo, donde bueno está Fox y otros dirigentes, más allá de lo que sucede a nivel nacional, sea Alfredo Olmedo candidato a presidente o no, este sector en Salta presenta candidato a gobernador. Esa es la intención. Hasta ahora, el guante que echó Alfredo Olmedo para que recoja a Gustavo Sáenz no ha sido recogido. La dilación en su expresión, en su decisión, no es un buen indicio. Y no se ha alineado Alfredo Olmedo, entonces mal podemos sostener ese apoyo. Pero bueno, queda bastante tiempo todavía por delante. Exactamente. Acá lo claro es, Alfredo Olmedo no va a abandonar Salta y va a tener candidato en la provincia de Salta. Siempre Olmedo va a estar al servicio de interés del ciudadano para que se puedan recuperar los valores de la sociedad y a base firme en la sociedad se puede encarar un camino de crecimiento. No se puede crecer económicamente perdiendo los valores, porque a la larga entra en un estado de disolución. Contador Carlos. Una sola cosa quiero aclarar. Sí, finalmente. Por supuesto. Tito de Vita yo decía que todo el mundo se va, y llega con Olmedo se va.
Probablemente sea por eso que te dije que casi todos son hijos del mismo vientre. ¿No? Se acercan a Alfredo Olmedo, porque la idea de Alfredo Olmedo, tienen aceptación en la sociedad, logran la banca y se van al vientre materno del Partido Justicialista o el que fuere. Esos son los verdaderos traidores y hay que tenerlos identificados. Esas personas que salieron del espacio de Olmedo no tuvieron luego futuro en la política y eso es importante de tenerlo en cuenta. Carlos, como siempre, un placer charlar contigo, lo seguiremos haciendo como siempre, te agradezco tu tiempo, te mando un gran abrazo y seguiremos hablando como lo hemos hecho siempre. Así será, Daniel, hago el recíproco, el aprecio, el abrazo y la salutación y se lo extiendo a todo el personal de la radio y por supuesto a la audiencia, les deseándole buen fin de semana. Gracias por tus buenos deseos para este ciclo 2019 de 7 PM, Carlito querido, te mando un abrazo.